Estamos con el querido profesor Antonio Tejera Gaspar, pero como la amistad, el aprecio y la estima y la admiración cada día ha ido aumentando, si le parece, profesor, vamos a tratarnos de amigos, que ya son muchos años. ¿Sí? Por supuesto, por supuesto. Realmente la ocasión se presta porque el último de los trabajos de 50 años largos, medio siglo, de actividad imparable, quienes quieran buscar sus datos los tienen en internet simplemente con su nombre, pero pues catedrático en arqueología, premio de Canarias de Patrimonio, una persona vinculada a las dos universidades canarias, porque por la de Las Palmas es doctor honoris causa y por la de Tenerife, lógicamente, es medalla de oro, pero, y también de CICOP, por supuesto, del Centro de Investigación de Conservación de Patrimonio, ¿no? Además de inspector de patrimonio muchos años en Canarias. Pero todo eso lo pueden ustedes consultar en internet con amplia difusión. Estamos porque lo último, ¿qué es lo último de todo lo que ha aportado el profesor en sus muchos estudios y libros sobre nuestra civilización pre-europea y sobre lo último que haya aparecido en tanto misterio y tanto enigma? Efectivamente. Pues mira, lo último es un libro que se llama Afortunadas y que el subtítulo es El descubrimiento de las Islas Canarias en la Antigüedad. Sonado así, alguien puede quedarse sorprendido y decir, pero ¿y eso, de eso se puede saber? Claro que se puede saber porque ha pasado muchísimo tiempo en la que grandes profesores como Álvarez Delgado o como Marcos Martínez han estudiado el tema sobradamente. Y nos olvidamos de dos cosas fundamentales. Primero, que en el siglo XIII, hacia el año 1291, es cuando se produce probablemente el redescubrimiento de las Islas Canarias en la antigüedad. Y yo siempre me pregunté, naturalmente, no ya como investigador, sino incluso de joven, digo, pues si había un redescubrimiento, quiere decir que previamente había habido un descubrimiento. ¿Cuándo fue este descubrimiento? Esa es la duda, ¿no? Esa era la duda. Y efectivamente hay un texto de Plinio el Viejo, que es un escritor latino del siglo I de la era, que nació el año 23 y murió el año 79, que coincidió, por cierto, con la erupción del Vesubio, por cierto, y por esa circunstancia él muere, y escribió un libro inmenso, una compilación, una historia natural, y en el libro sexto de todo eso que escribió hay una serie de líneas, una serie de párrafos del 202 al 205, donde describe las Islas Afortunadas. Y esas Islas Afortunadas, que todo el mundo puede tener la denominación, como yo digo de broma, porque había una ferretería que se llamaba Las Afortunadas, y porque siempre hablamos de los afortunados, y eso es un hecho que está vinculado con una historia muy larga que no puedo entrar en ello. Pero lo importante no es eso, sino lo importante es que en el texto, después de darle muchísimas vueltas, que se las había dado don Juan Álvarez Delgado el año 45 y nuestro buen amigo Marcos Martínez en la década de los 80, durante muchísimo tiempo yo no fui capaz, ni Alicia García, que es la colaboradora y la otra coautora del libro, catedrática de latín del Instituto Punta Larga de Candelaria, habíamos podido cerciorarnos con exactitud todos los datos, o la precisión, perdón, de los datos que aparecen en ese texto. Son datos muy cortitos, muy de frases muy cortas, muy como si fuesen para las plataformas de ahora, una cosa mínima. Pero en ese contenido cortito había una gran cantidad de información, ¿no? Y entonces, pero el problema era cómo ligábamos esas frases cortas con lo que se quiere decir en todo ello. Pues después de muchísimos años, creo que entre los dos hemos podido llegar a la conclusión de que el texto es un texto preciso, que da una claridad absoluta de que las Islas Canarias, antes llamadas Afortunadas, estaban colocadas al lado del continente africano, como dice el texto. Encuentran dos primeras, que tienen sus nombres muy concretos, Imbale y Planasia,
que las llaman afortunadas, probablemente Lanzarote y Fuerteventura, porque las dos primeras islas que se redescubren en el siglo XIII y XIV son precisamente Lanzarote y Fuerteventura, por una sencilla razón que quienes nos escuchen lo pueden entender perfectamente. Porque viniendo de norte a sur, la primera isla es Lanzarote, y luego inmediatamente uno ya ve Fuerteventura. La primera isla que vio Colón el 8 de agosto de 1492 fue la isla de Lanzarote. Por tanto, no hay que sorprenderse por eso. Y a partir de ahí ya viene un proceso lento de ir conociendo el resto de las islas. Y entonces en un momento determinado van hablando de que una isla tiene una zona de un monte muy nevado, que está con muchas nubes, que enfrente hay una isla que se llama Canaria, o muy cerca, que antes hay una isla que se llama Junonia con el nombre de Mayor, que creemos con absoluta claridad que es la isla de La Palma, y otra más pequeña que creemos que es la isla de la Gomera, otra Capraria que se caracteriza porque hay grandes lagartos, así lo dice, con esa expresión, ¿no? Entonces quiero decir, da una serie de datos y de rasgos y de que hay palmeras y de que hay esto y hay lo otro, que es que no pueden ser, como dicen además también los biólogos, no pueden ser otras islas que las nuestras, claramente. Y es que el nombre de estas islas pasó durante siglos llamándose de esa manera. Y por esa razón estamos seguros que esas islas afortunadas se descubren a finales del siglo I a.C., para que lo entiendan quienes escuchen, en torno al 25 a.C. y al 25 después de Cristo. Estamos pues en condiciones de afirmar que este es el documento más antiguo que existe de referencia sobre las Islas Canarias. Estamos en condiciones de afirmar con absoluta rotundidad que es el documento más antiguo que hay sobre las Islas Canarias y, por otra parte, el más preciso. Y para decirlo con más digamos, autoridad, entre comillas, no mía, sino del conocimiento en general, es el único documento rigurosamente cierto y preciso con que contamos acerca del conocimiento o de la existencia, de las Islas Canarias en la antigüedad. Con eso yo ahora mismo en este momento, que durante mucho tiempo tenía mis dudas, no tengo ninguna duda ahora. Pues como estamos situando en esquema nuestra historia, como queremos ir a los puntos esenciales que definen nuestra trayectoria desde ese momento, somos capaces en este momento de poner esos hitos que marcan nuestra historia para quien no tenga la suficiente dedicación de investigar, situárselo en titulares, cómo es nuestra historia, qué es lo que sucede en esos 4 grandes titulares que sitúen nuestra razón de ser. Pues en esos 4 grandes titulares me parece una cosa importante. La primera es que, como decía nuestro desaparecido Celso Martín de Guzmán, ese documento es la carta de nacimiento de nuestra primera historia. Es decir, no es un mundo mítico, no, es un mundo real. Tenemos la suerte, que no en todos los lugares lo tienen, de tener la seguridad de cuál es nuestro principio. No es un principio ya nebuloso, ni de suposiciones, ni fantasioso, ni imaginado. En absoluto. Tenemos la absoluta seguridad. El segundo dato importante es que esa información estará recogida después en lo que se llama el mapa de Ptolomeo, de un autor griego de Alejandría, del norte de África, ¿verdad?, de mediados del siglo II de la era. Y por eso, en ese mapa aparece la isla del Meridiano, que es la isla del Hierro, con casi toda seguridad, porque es el límite. De modo que, primera referencia. Segunda referencia, con esa denominación de afortunadas, durante siglos siguió apareciéndose y toda Europa supo, sobre todo la Europa erudita, de la existencia de unas islas en el Atlántico con esa denominación. El tercer rasgo, el tercer hito, que es importantísimo, es que a partir de ese conocimiento es cuando los europeos tratan de llegar a ese lugar, y sabemos que en 1291 vienen uno de esos primeros genoveses, y entre el año 1312 y 1339, no sabemos con precisión, se redescubre la isla de Lanzarote, porque es un genovés que se llama Lancelotto Malucello, la ínsula de Lanzarotus Malucellos. Y luego el cuarto hito, para que quede claro, es lo que podemos meter dentro de un conjunto que es lo que podemos llamar el siglo de la conquista. Es decir, la llegada de los franceses en 1402 en Lanzarote y Fuerteventura,
la conquista de la isla de Gran Canaria en 1477 al 83, la conquista de La Palma en 1493, la conquista de Tenerife en 1496, termina el mundo indígena y empieza el mundo europeo mezclado con esa otra tradición. Y para cerrarlo, me parece que es el broche de todo esto, es decirle a quienes nos escuchan que el poblamiento de las islas probablemente es después del siglo I de la era, con poblaciones de origen norteafricano, lo que llamamos poblaciones libias. Y con esos hitos cualquier persona puede tener, digamos, los 4 referentes fundamentales o los 5 para orientarse, por decirlo de alguna manera. Prácticamente hemos hecho nuestro carnet de identidad. Efectivamente. Lugar de nacimiento. Exacto. Y ahora vamos un poquito más al personaje, a los humanos que hemos habitado estas islas. Después de tanto estudio hecho por usted, después del conocimiento, o por ti, perdón, porque estamos en verdad amigos, por supuesto. ¿Qué se sabe de nuestros primeros aborígenes realmente que sigue llamando la atención a un investigador que tiene tantos trabajos y que se interesó además en mucho tiempo antes en los tartesios, en los fenicios? ¿Qué podemos decir de nuestra tierra, de esa mezcla y cómo podemos describir esa prehistoria nuestra? Lo primero, para quienes nos están escuchando, no nos puedan ver, da exactamente lo mismo. Lo primero y lo más importante es desde ese punto de seguridad, es decir, que son gentes procedentes del norte de África. La duda está en qué momento se produce el poblamiento. Yo creo, como dije, en torno al siglo I. La otra gran duda es, el que no hemos sabido responderla, es si los trajeron porque no sabían navegar o ellos pudieron haber navegado. Yo tengo el convencimiento, después de 400 años dicho por los autores que conocemos desde Abreu Galindo, que no sabían navegar y que los trajeron castigados a las islas, como los romanos llevaron gentes castigadas a Mallorca, y llevaron gentes castigadas a Cerdeña, y llevaron gente castigadas a montones de islas del Mediterráneo. Por tanto, no es ninguna sorpresa que después de que ya se había conocido este territorio, en un momento determinado, como se producen revueltas de esas poblaciones en el norte de África, como castigos los encierran, entre comillas, en estas islas, con un valor fundamental. La diferencia que hay entre la isla de La Palma, el conjunto de la arqueología de la isla de La Palma, si lo comparamos con Fuerteventura, no se parece en nada. Si yo cogiera ahora el conjunto arqueológico de la isla de Gran Canaria y lo comparase con la del Hierro, no se parecen en nada. Alguien me puede decir, hombre, pues sí, en que tenían momias. No, en el Hierro no había momias. Ah, no había momias en el Hierro. No. Y dice, pero tenían molinos circulares, eso sí, pero el mundo, el modo de vida, la organización, las manifestaciones materiales no se parecen en nada. Pero sucede también en la península ibérica. Lo que había en el sur de la península no se parecía en nada con lo que hay en el norte de la península. Pero lo que había en el norte de África, en 4 millones de kilómetros cuadrados, o casi 5 millones de kilómetros cuadrados, desde Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, que es la patria antigua de nuestros antecesores, ¿verdad? No, son bastante diferentes entre sí. Pero ¿qué es lo que sucede con todo eso? Que esas grandes diferencias no es una cosa, digamos, como un estigma, sino es una gran riqueza. No hay nada mejor que la diferencia. Somos 8 islas en este momento con unas diferencias entre sí ahora mismo extraordinarias, por un hecho fundamental, y es porque la mezcla de ese mundo del pasado que no desapareció, porque nosotros estamos, sin darnos cuenta, utilizando constantemente la lengua de los indígenas, Tacoronte, Tefía, Tazacorte, Tijarafe, ¿no? Aridane, etcétera, sin parar, constantemente. El Teide o Teira, que es su nombre correcto, ya, y esas palabras no son españolas. No. Esas palabras son de las antiguas, en plural, lenguas que se hablaban en las islas. Y tenemos hoy una cantidad de palabras enormes que nos dan una riqueza que a lo mejor nosotros no somos capaces de valorar esa riqueza. Y cuando vamos a un museo, lo que nosotros nos encontramos es de una variedad y de una singularidad que, si uno ve lo que hay en el Museo de Gran Canaria, el Museo Canario, perdón, de Las Palmas de Gran Canaria, y uno compara con lo que hay en Sevilla, y no se parecen en nada, dice, ¿y por qué somos distintos? Y dice, por eso, porque la riqueza está en la diversidad, no en la homogeneidad, como pudiera parecer. O sea que nos tenemos que sentir orgullosos de ser diferentes en el habla, no solamente del pasado, sino también de ahora,
y de sentirnos diferentes en nuestras formas de ser, de comportarnos, de pensar, de festejar la vida y de relacionarse, porque nosotros somos una sociedad mestiza, una sociedad mezclada. Le contaba el otro día a una gente, le decía, el año 1535, grosso modo, había una familia en esta ciudad de San Cristóbal de la Laguna que la señora mandaba a sus hijos y a su esposo para que le hicieran unos documentos porque ella no había aprendido a hablar español todavía. Se murió sin saber hablar español. Es una cosa extraordinaria. ¿Y eso qué importancia tiene? Eso tiene la importancia de, por eso es que nos ha quedado muchísimos restos de la lengua en topónimos, es decir, en nombres de lugares, en nombres de caminos, en montes, en montañas. Repasen ustedes con su memoria para que ustedes vean todo lo que se pueden encontrar de repente, decir, y por eso somos distintos a ustedes, claro, por supuesto. ¿Qué le sigue interesando como algo enigmático al profesor después de tantos años sobre esa cultura guanche o aborigen de todas las islas en una sociedad casi mítica, comparable en momificación a los egipcios, a pueblos tan increíblemente misteriosos? ¿Qué sigue intrigándole para investigar y para situar de verdad nuestro genoma? La última intriga en la que no sé por qué he empezado, no digo a resolver, sino que me ha empezado a darle vueltas a la cabeza, es cuáles son los espacios sagrados de cada una de las islas, ¿no? ¿Cuáles son los espacios sagrados de cada una de las islas? Y yo tengo ahora mismo el convencimiento de saber, perdón, eso es una petulancia por mi parte, mi disculpa. Creo a estar, no digo acercándome, sino pensando que la caldera de Taburiente, las Cañadas y el Teide, el interior de la caldera de Tejeda y así sucesivamente, la montaña de Tindaya y su entorno y el Hulan en la Isla del Hierro, están asociados con todo eso. Cuando hice con Maricruz Jiménez, una colega, publicamos un libro sobre la religión de los Bimbaches de hace 4 o 5 meses, que fue una de las últimas cosas que hicimos, decíamos ya en el libro que el territorio sagrado de la Isla del Hierro, que tiene 270 kilómetros cuadrados aproximadamente, era la zona del Hulan, que es una zona espectacular, única. No hay nada en la isla que sea similar a aquello, y no hay nada en las islas similar a aquello, ¿no? Y hay una serie de elementos y de datos que uno dice, esto tiene que ser un sitio especial. ¿Por qué la montaña de Tindaya tiene 250 figuras de pies humanos alrededor de otra serie de círculos y de estructuras en su entorno? ¿Qué pasa en el entorno de la caldera de Taburiente, que es un espectáculo en sí, como todo el mundo sabe, llena de grabados rupestres y de lugares que tienen una serie de zonas especiales vinculadas con el sol, con la luna, con las montañas, que son los 3 hitos sagrados fundamentales de las religiones de nuestros aborígenes? Pues probablemente por ahí hay algo. Si fuera verdad eso que yo estoy ahora intuyendo, porque nada más que lo estoy un poco intuyendo, y pudiéramos avanzar en ese sentido, pues probablemente, no digo que con eso resolver ningún enigma, pero me da la impresión de que se podría incluso dar otro salto cualitativo importante para decir, pero mire qué cosa más rica, que fíjense qué riqueza que tenemos todo esto. Es que el Teide es un elemento fundamental en la cultura de los guanches. Pero el Teide es un elemento fundamental en la cultura de todos los canarios. Eso sí que lo hemos comprobado ya. Hay una serie de hechos arqueológicos asociados a la orientación del Teide y a su vez con el sol. Y entonces eso con todo lo que eso tiene en su entorno, y así sucesivamente. El caso de la cuenca de Tejeda en Gran Canaria es un espectáculo extraordinario desde el punto de vista geológico, como decía don Miguel de Unamuno cuando lo vio, ¿no? Que sí que era algo así como, no sé, un hecho petrificado, no me acuerdo muy bien ahora el término, pero utilizaba lo del término petrificado porque se quedó sorprendido. Los elementos, digamos, vamos a llamar singulares de cultos religiosos que hay en Gran Canaria, están concentrados en su mayor parte precisamente allí, en aquel centro de la isla, en el centro de la isla en Tenerife, en el centro de la isla en La Palma, en el centro de la isla en Fuerteventura. Entonces, si eso fuera así, todavía podríamos avanzar incluso bastante más y diríamos enriquecer todavía más esos hitos tan singulares, ¿no?
vamos a seguir situándonos. Y por cierto, dando las gracias a esta sociedad de amigos del País de la Luna que nos ha cedido tan magnífico recinto. Efectivamente. Cargado de historia. Cargado de historia. Con la venia de don José de Viella y Clavijo, el padre de nuestra historia. Yo siempre cuando hablo en este contexto hago la referencia, le digo, con la venia de don José. Muy bien. Porque la verdad es que sí. Haremos algo aquí un día de estos para contar todos los incunables que están aquí. Exactamente. Estábamos situándonos en la parte ritualística del pueblo aborigen. Efectivamente. ¿Qué cosas hay que dejar claras que son grandes errores ya comprobados para que en este momento de bulos y de falsa información queden una serie de cosas claras sobre este pueblo? Pueblo que fue esclavizado también, tantas cosas que se han dicho y lo fundamental, para saber un poco más de su mundo ritualístico del que también ha hecho tantos trabajos. El conocimiento de la religión de los aborígenes canarios, de los indígenas o de los primitivos pobladores de las islas, como lo queramos llamar, es probablemente uno de los hitos fundamentales del conocimiento de estas culturas, porque lo es en general en las culturas del mundo antiguo y lo es en las culturas del pasado. Yo no estoy seguro que sea igual en el presente, eso ya es una cuestión distinta, pero en el pasado tiene un valor absolutamente fundamental, porque toda la vida social, económica, etcétera, lo que se llama la cosmovisión, por decirlo de esa manera, está vinculada precisamente con sus creencias y con la base de su realidad. Eso es fundamental. Entonces, todo el pensamiento religioso de las islas se puede sintetizar en tres hechos fundamentales, ¿no? Que algo ya esbocé antes. Es decir, las montañas y sobre todo las montañas elevadas, lo que está más hacia el cielo, que está vinculado con el sol y la luna, esos son tres hitos fundamentales: montaña, sol y la luna, porque el sol y la luna son los dos principios vitales, ¿no? Es decir, es el concepto del varón y de la hembra. Aparece en la mitología incluso del mundo bereber posterior. Y de hecho, recientemente acaban de descubrir aspectos arqueológicos que así lo atestiguan, ¿no? Efectivamente. De sitios concretos en donde está estudiado no solamente los solsticios, sino algo más, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, en el caso del Valle de San Lorenzo, o del Valle de Arona, o en el Valle del Ahijadero, que es como se llamaba todavía en el siglo XIX, en el Roque del Malpaso, que hay un litófono, es una cosa realmente extraordinaria, que se descubrió, bueno, me tocó descubrirlo a mí, por suerte, en los principios 80, hemos llegado a la conclusión de que ese lugar está asociado, como pasa también con el famoso Sol de Masca, ¿verdad? Y con otros montones de lugares de la isla, en el caso de Tenerife, pero también con La Palma, por supuesto, pero también con Gran Canaria. Es decir, hay una serie de lugares que están marcando el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Es muy sencillo para que lo entienda todo el mundo. Son, digamos, dos estaciones. La marca del sol para indicar que comienza el verano y la marca del sol para indicar que comienza el invierno es fundamental, porque si no existe subida, si no existen esos dos referentes que marcan un antes y un después en el modo en que se dividen los 12 meses del año. Nosotros hoy tenemos un calendario preciso, milimétrico, no sé cómo decir, analítico de todas formas que uno quisiera hablar, pero en ese momento no tenían nada más que esa referencia. Y si no llovía, no había posibilidad de tener alimento, porque no había pasto y porque tampoco se podía sembrar, etc. Y era importantísimo saber el tiempo del sol y de la luna, ¿no? Del sol, perdón, primero. Y luego también de la luna, porque la luna va marcando, como sabemos de sobra, sobre todo yo, en el caso mío, que yo me he criado en una zona rural, yo recuerdo de pequeño cómo la luna iba marcando todos los hechos vitales: el nacimiento, la muerte, el tiempo para regar, el momento de podar la viña, ¿no? Es decir, cómo el mundo que les rodeaba terminaba por... es que lo terminaron por sacralizar, por hacerlo como un espacio sagrado. Lógico, es que era lógico, porque es que la vida depende de eso. Y entonces aquello de lo que depende uno termina por venerarlo.
No es ninguna sorpresa que uno venere aquello precisamente que es lo que le da la vida, lo que le da la comida, lo que le da el nacimiento, lo que le da la muerte y lo que le da, digamos, el caminar de todos los días, ¿no? Estamos llegando a un punto que me parece muy interesante analizar para contemporizar con lo que es nuestra sociedad actual. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que pasa con una sociedad aparentemente primitiva, pero sin embargo unos niveles de desarrollo como por ejemplo una sociedad egipcia que decíamos antes? Son pocas las culturas que llegan el mundo a momizar, ¿no? a momificar, ¿no? Sí. Y eso, ese sentido de trascendencia que tenía ya esa población, ¿cómo es posible que en sociedades como la europea, que ha pasado por todo un renacimiento, por toda una serie de etapas absolutamente evolutivas incomparables, no se mantenga ese espacio tan importante del concepto trascendente del ser humano? Efectivamente. Casualmente he tenido que trabajar en un libro que seguramente saldrá en lo que va de año 2025, en relación con el mundo de las momias para Tenerife y Gran Canaria, si acaso para La Palma, con algunas dudas, y es una cosa verdaderamente extraordinaria. Ese concepto del cuidado de la muerte después de la vida, el final de la vida, por decirlo de alguna manera, en relación con estas sociedades, que como tú muy bien has dicho, Miguel, el ejemplo de Egipto, nosotros no tenemos el ejemplo de Egipto, pero nos acercamos muchísimo a ese ejemplo, nos acercamos muchísimo, con otra dimensión completamente distinta, pero y tenemos, lo que estoy diciendo ahora no puedo entrar en detalles por razones obvias, pero hay una delicadeza y un conocimiento tan preciso de cómo se guarecen esos cuerpos, de cómo se cuidan, de cómo se respetan en ese sentido, que es verdaderamente extraordinario. El concepto del respeto del ser que ha muerto, que ha trascendido de la vida a la muerte, que para ellos no ha muerto, porque sigue con ellos, es decir, ellos se vinculan con ese mundo que ha desaparecido, que es muy importante eso que voy a decir ahora. Es decir, cualquier hecho ellos siempre tienden a recordar y a vincularse y a preguntar y a cerciorarse para saber qué es lo que dicen aquellos que han muerto, que están en otra vida. Tienen ese concepto. Podría resultar un poco extraño que esta gente que son supuestamente unos cabreros y solamente unos cabreros, no, son unos cabreros porque les sirve de alimentación, pero la riqueza espiritual es mucho más importante que el saber ordeñar una cabra, por supuesto que no deja de ser importante, o que saber hacer queso, claro que es importante, o de cultivar el trigo y la cebada. Pero el concepto de la trascendencia de la vida, el concepto de la personalidad de quien ha vivido en un entorno determinado, eso tiene un valor extraordinario que probablemente lo estamos perdiendo. O quizás ya, lo digo, en parte lo hemos perdido, ¿no? Porque las circunstancias han cambiado y pensamos que vivimos en un mundo de trascendencia, cosa que efectivamente no es verdad, porque nada de lo que nos está rodeando ahora, de las plataformas digitales, del móvil, de no sé qué, etcétera, no, esos son mecanismos. Herramientas, sí, perdón. O si claro, en cualquier caso, mecanismos para conseguir algo, si acaso, pero resulta que no estamos trascendiendo para conseguir ese algo y no estamos pasando de ese punto, ¿no? Y ahora mismo hay una pobreza espiritual en el conocimiento, en la relación con el mundo que nos rodea, en relación con la vida que se observa y se expresa en la mala educación, en la mala relación de las personas unas con otras, en el desprecio de unas personas respecto de las otras. No es ninguna tontería ese tipo de cuestiones, porque yo hice la referencia a mi crianza en una zona rural de esos aricos, de los que por cierto soy hijo predilecto de Arico, por cierto, de esas cosas que me decían, ¿no? Y yo recuerdo a mi abuelo, pero por supuesto a otras personas, todo ese mundo de una riqueza extraordinaria, que eso todo se ha ido perdiendo. Y entonces dice, es que eran unos cabreros, eran unos agricultores, pero de una riqueza, no solamente en cómo se expresaban, cómo cuidaban incluso las palabras, cómo se dirigían con las personas, sus creencias religiosas en algunos casos, o no, porque a veces se piensa que la trascendencia es una cosa relacionada solo con la religión. No. Espiritualidad de religión que exactamente, que no tiene nada que ver, son otro tipo de cosas, ¿no? Otros conocimientos, no sé cómo decir,
otras sensaciones, por decirlo así. En fin, quizás no encuentre ahora la palabra precisa para definirlo, ¿no? Yo creo que en eso sí que, aunque parezca una paradoja, aunque resulte paradójico, hemos dado un cierto salto, no cualitativo, sino al revés, empobrecido. Pues para terminar, querido profesor, querido Antonio, en esta sala de la ilustración de la Sociedad de Amigos del País, vamos, por cierto, con una enciclopedia francesa casi incunable al fondo, Cierto. entre otros muchos elementos de la sala históricos de esta ciudad y de Canarias. Un llamamiento quizás para cerrar esta magnífica intervención por tu parte, querido Antonio, con un llamado a la población ante lo que es el valor de nuestro patrimonio, el respeto a un patrimonio que tristemente tiene muchos años, y en eso coincidiremos, y que parece que no encontramos la manera de que eso sea una causa común, para terminar que quede ese mensaje a la ciudadanía. Estamos en una ciudad patrimonio de la humanidad, o patrimonio mundial, que de las dos formas aparece, ¿no? Y entonces tenemos una riqueza patrimonial como esta que tenemos aquí ahora. Estamos dentro de un espacio de riqueza patrimonial observado por nuestro bendito José de Viera y Clavijo, que es el padre de nuestra historia, ¿no? Y entonces lo que hay que decirle es que si no tenemos esos referentes, sean los más antiguos relacionados con la población primitiva o los más cercanos de los últimos 500 años de esta ciudad fundada en 1496, ¿verdad? Una sociedad, si no tiene esos agarres, esos anclajes, una sociedad se termina por dispersar y se termina por perder un poco el norte. O sea, yo creo que la clave fundamental, desde mi modesto punto de vista, es la necesidad de guardar ese patrimonio como oro en paño, como se decía antiguamente, ¿no? Es decir, el respeto por ese patrimonio, el cuidado por ese patrimonio, pero sobre todo el conocimiento de ese patrimonio es un hecho esencial, porque es la única manera en la que uno se encuentra y existe, porque la gente dice, es que naturalmente yo de pequeño, ¿cómo que yo de pequeño? Esa vida de pequeño que uno vivió, ¿verdad? Ese recuerdo de ese tal, ese principio de la vida que está en el, digamos, de cuando uno es niño, cuando uno tiene entre 1 y 10 años aproximadamente, es donde que guarda uno todos esos grandes recuerdos, ¿no? Y esas grandes vivencias. Pues háganse un poco la comparativa de que esos 10 años de la niñez, para tener esos recuerdos y esas vivezas y ese conocimiento de lo que fue nuestro pasado, está inevitablemente asociado con el respeto, el conocimiento, el aprendizaje y, por supuesto, la divulgación de nuestro patrimonio. Eso es esencial, porque si no, nos quedamos en nada, nos quedamos absolutamente en nada. Muchísimas gracias, Antonio, profesor, por esa llamada, por esa eterna niñez presente de aquel que correteaba por los barrancos del río de Arico y que sigue estando al pie del cañón en la misma actitud. Muchos años de vida y de sabiduría para seguirnos regalando momentos como este. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.